El docente que nos acompaña el día de hoy, como les mencioné, es Felipe García. Tiene doctorado, magíster y licenciado en psicología. Es fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CECIT Chile. Posee títulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica. Es especialista en psicoterapia acreditado, es docente de posgrado, postítulos y diplomados, también es conferencista y es autor de diversos libros. Así que sin más que decir, le doy el paso a Felipe para que pueda comenzar y les deseo que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Constanza. También quiero dar mi gratitud a todas las personas que hoy día se han conectado, probablemente porque quieren escuchar un tema que obviamente es de su interés. Aprovecho de saludar especialmente a Alejandra Cárcamo, que puso ahí que está de cumpleaños hoy día, que su cumpleaños lo celebre con todos nosotros. Igual es un bonito momento, ¿no? Así que feliz cumpleaños, Alejandra. Y vamos a hablar hoy día sobre el tema de la ansiedad, ¿no? Pero antes de eso, quiero igual contarle algo propio, mío, ¿no? Yo creo que varios no me conocen. Yo veo acá gente que viene de distintos países, incluso un país que solamente he visitado una vez el año pasado, que es Colombia, mucha gente. México sí conozco, Chile también, así que yo estoy suponiendo que la verdad es que la mayoría no me conoce, ¿no? Déjenme contarles que yo soy profesor universitario. Ya en la universidad yo dirijo un doctorado, además hago clases. Además dirijo un proyecto de investigación en psicoterapia que requiere mucho tiempo, ¿sí? Luego de ello también dirijo CECI Chile, ¿sí? Además de eso tengo mi consulta. No atiendo muchos pacientes porque no me queda tiempo, pero atiendo siempre pacientes. Es decir, no he abandonado jamás la psicoterapia y espero no dejarla jamás, ¿no? Además de eso escribo mucho, ¿no? Papers de investigación, libros, ¿no? Prácticamente en promedio estoy sacando un libro al año. Y además ocupo bastante tiempo también para estar con mi familia. Y siempre hay espacio para los amigos. O sea, si un amigo me llama, me dice que necesita hablar conmigo, voy a tener un espacio para hablar con ese amigo, ¿no? Y mucha gente me dice, con todas las actividades que yo hago, ¿cómo lo hago para hacer tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es mi secreto para hacer tantas cosas? Y yo les voy a revelar en primer lugar mi secreto, ¿ya? ¿Qué es lo que lleva a que yo pueda hacer tantas cosas y aún así me queda tiempo, ¿no? Y mi secreto es que soy una persona muy ansiosa, ¿ya? Ese es mi superpoder, ¿no? Y quiero explicarles por qué ese sería mi superpoder y por qué logro hacer tantas cosas siendo una persona ansiosa, ¿no? Eh, Espero que al finalizar esta conferencia les quede más o menos claro a qué me refiero, ¿no? Pero ya en el título aparece la idea de que quizás la ansiedad sirve para algo, ¿no? Voy a compartir una presentación, ¿ya? Y en compartir esa presentación voy a empezar a hablar, obviamente, del tema de la ansiedad y de las variables que tienen cierta similitud o cercanía a la ansiedad. Quiero aprovechar mientras comparto la primera diapo de agradecer también a quienes tienen su cámara encendida. Ya, yo necesito ver rostros siempre, ¿no? Eso facilita tanto mi concentración como mi entusiasmo. Así que muchas gracias a quienes han podido encender la cámara y mostrarse, ¿no? Al igual que lo estoy haciendo yo, en esta clase, ¿no? Bueno, la ansiedad, ¿qué es? Voy a intentar dilucidar qué es la ansiedad, también distinguirlo un poco de otros conceptos que son bastante cercanos, como el estrés y el miedo. ¿Para qué sirve? Con lo que estoy presuponiendo que la ansiedad sirve para algo, ¿no? Eh, y bueno, finalmente, ¿cómo la podemos manejar, ¿no? Y digo manejar, no eliminar, porque si la ansiedad sirve para algo, no la podemos eliminar, como tampoco podemos eliminar la tristeza, o no podemos eliminar el miedo, entre otras cosas, ¿no? Porque aparentemente, como fruto de una evolución de mil y miles de años, seguramente en un momento antiguo y quizás también presente, tuvo su utilidad, ¿no? De eso se trata, por lo tanto, el plan de lo que vamos a compartir, conversar hoy día, ¿no? Decía que hay tres conceptos relacionados, ¿ya? El estrés, la ansiedad y el miedo. Para hacer una distinción inicial, tanto el estrés como la ansiedad se activan frente a demandas, ¿no? Demandas que exceden la capacidad nuestra de responder en forma efectiva
con los niveles de energía homeostáticos o constantes que nosotros tenemos para vivir el día a día, ¿no? Yo en general necesito cierto nivel de actividad, ¿no? Que me permite caminar, que me permite tomar un libro, que me permite manejar, que me permite sentarme en mi escritorio y trabajar. ¿Ya? Con ese nivel de estrés, diría, no constante, pero sí homeostático o equilibrado, ¿no? Cuando la demanda excede esa capacidad, entonces yo requiero más energía, requiero incorporar más energía para poder responder a ello, y ahí surge el estrés y surge la ansiedad, ¿no? Ambas, por lo tanto, son respuestas a demandas. Sin embargo, la diferencia es que el estrés se activa a demandas presentes. ¿Ya? Es la prueba que tengo que rendir ahora, que tengo que preparar un plato de comida antes que lleguen mis hijos, ¿no? Tengo que terminar este PowerPoint antes que comience la clase, ¿no? Si no, ese atraso me puede llevar, obviamente, a tener un mal desempeño. Es decir, el estrés se activa ante demandas presentes. ¿Ya? La ansiedad, en cambio, se activa frente a demandas futuras, que como no están presentes, no es algo que está ocurriendo aquí, ahora, en este minuto, esa demanda futura está aquí, ¿ya? Porque no ocurre en el presente, está aquí, ¿no? Está en mis pensamientos, está en mi imaginación, ¿no? No significa que sea inventado, pero probablemente la demanda futura está activando estrés principalmente a través de una respuesta más bien interna, ¿no? Eh, entonces, claro, el ansioso está generalmente, bueno, así muchos lo definen, preocupado por las demandas futuras que anticipan que van a exceder mi capacidad de afrontarlo, y por lo tanto me produce una activación ahora, ¿ya? Es decir, ahora estoy estresado, ahora estoy activado, pero no necesariamente lo que me genera la demanda está aquí, ¿ya? Ejemplo, una prueba mañana que es muy importante para mí rendir. Claramente la prueba no lo estoy rindiendo ahora, sí, esta es una cosa que tiene que ocurrir mañana, pero me estreso ahora al pensar en ello, ¿no? Y ese estrés a algunas personas los lleva a salir del presente y por lo tanto impedirles estudiar lo que tienen que estudiar para poder rendir la prueba mañana. En cambio, otros tienden a centrarse en el presente para prepararse ante esa demanda futura. Y ahí estamos hablando de una diferencia fundamental que me lleva a dar el primer punto respecto a por qué yo hago tantas cosas relativamente bien siendo ansioso. Y la respuesta es que no solamente soy ansioso, sino que además no procrastino. Es decir, si tengo una demanda que cumplir en un mes más, es muy probable que esté pensando en ello hoy día y esté trabajando en ello hoy día. ¿Ya? Y para lograr eso, requiero focalizarme y requiero planificar. ¿Ya? Probablemente las personas, otro tipo de personas, frente a la demanda futura y el estrés que está sintiendo en este minuto, entonces prefiere dejar la tarea, ¿no? O a veces ni siquiera es preferencia, simplemente no logra focalizarse en la tarea y por lo tanto terminan procrastinando, es decir, postergándola. Y eso obviamente genera como efecto que probablemente la demanda aumenta su amenaza, y como queda cada vez menos tiempo, además va cumpliéndose probablemente mi mayor miedo, que lo alcance, y eso aumenta el malestar, aumenta la angustia. ¿Ya? Bueno, esa es la diferencia fundamental entre el estrés y la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad igual a estrés, igual a estrés. Es decir, en la ansiedad igual se activa el cuerpo para responder con mayor cantidad de energía frente a esta amenaza o demanda que estoy teniendo dentro de mi cabeza. ¿Ya? Bueno, el miedo, por otro lado, también incluye estrés. Cuando es un miedo anticipado, también incluye ansiedad, pero es más bien una emoción. ¿Ya? Es la emoción vinculada a la necesidad de protegerse frente a situaciones de peligro. Por lo tanto, claro, yo anticipo un peligro, miedo, y enfrento el peligro, estrés, ¿no? Generalmente a través de dos acciones, que es ataque-huida. Sin embargo, lo más común en el miedo, y fisiológicamente además, porque donde se va más cantidad de sangre es de las piernas, me prepara principalmente para huir. ¿Da? Por lo tanto, claro, frente al miedo, la mayoría de nosotros huye, escapa, ¿no? Si sentimos que en esa dirección voy a encontrarme con alguien que me va a asaltar, probablemente me active el miedo y eso me lleve a caminar hacia el lado contrario. ¿Ya? Aunque no faltan algunas personas que les encanta la sensación de miedo en la medida que sea una sensación regulada
y por lo tanto ven películas de terror o van a juegos, ¿no? En donde se presenta mucha adrenalina. ¿Ya? Pero claro, es un miedo regulado. Si la persona realmente pensara que puede sufrir un daño en esas actividades, probablemente el miedo lo llevaría a eso. ¿Ya? Bueno, en suma, parece ser que a la base de todo esto está el estrés. Está la base de la ansiedad, está la base del miedo. Y por lo tanto vamos a hablar un poquito acerca del estrés. Este es un estudio desarrollado por Killer el año 2012 y se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tiene importancia la percepción de que el estrés afecta a la salud? Y por lo tanto, analiza la asociación entre salud y mortalidad en relación al estrés. En concreto, ¿qué es lo que hace? Esto es un estudio longitudinal con muchos participantes, ¿no? Tantos participantes que evidentemente muchos de estos participantes, a medida que lo van evaluando, algunos mueren. ¿Ya? Eh, al cual se le hace la siguiente pregunta: ¿cuánto estrés ha experimentado en el último año? Y la segunda pregunta es si creen que el estrés es perjudicial para su salud. ¿Y qué termina observando este estudio a lo largo del tiempo? Quienes, quienes percibieron mucho estrés el año anterior, el riesgo de muerte se incrementaba en un 43%, que es un porcentaje elevadísimo, ¿no? O sea, si yo percibo que mi año fue de mucho estrés, es probable que me muera más pronto que el resto. Pero solo en quienes consideraban perjudicial el estrés. En otras palabras, lo que contestaban en la segunda pregunta, que el estrés no es perjudicial para la salud, no morían. De ahí la conclusión de que no es el estrés en sí mismo el que genera los mayores problemas de salud que uno puede presentar, ¿no? Sino la percepción del estrés, es decir, cómo significo o cómo valoro el estrés, si lo valoro como algo perjudicial o lo valoro, por ejemplo, como algo que puede ser beneficioso. ¿Ya? Quienes percibieron mucho estrés, pero no lo consideraban nocivo, tuvieron menos riesgo de muerte. Voy a agregar algo más que no aparece en la diapo, pero que es importante recalcar, ¿no? Si las personas consideran que el estrés es una respuesta organísmica destinada a darme la ayuda necesaria para enfrentar una situación de demanda, de amenaza, de peligro, entonces probablemente su efecto negativo sobre la salud no aparezca. Pero si yo considero el estrés como algo malo, como un trastorno, como una enfermedad, como algo que no tiene que estar y que tengo que eliminar, probablemente los altos niveles de estrés sí me conduzcan a una peor salud. Esto es interesante, porque estamos hablando de la evaluación cognitiva del estrés. ¿Ya? Y debo decir, nuevamente argumentando respecto a lo que pregunté o comenté al principio de esta conferencia, que para mí el estrés viene a mi ayuda. Es decir, cuando yo me siento estresado, también me siento más energizado. E intento subirme a esa ola de energía para poder cumplir con las tareas que tengo que cumplir. No lo veo como algo que obstaculice mi desempeño, sino que todo lo contrario, lo facilita. No digo con eso que tengo necesariamente buena salud, porque además soy bastante bueno para comer, ¿no? Y eso me trae algunos problemas para la salud, ¿no? Pero al menos el estrés no es algo que me desgaste innecesariamente. De hecho, yo no sufro de insomnio, por ejemplo, que es un indicador importante de lo que podemos llamar estrés perjudicial. ¿Está? Este es otro estudio de Jeremy Jamison y colaboradores, cuyo título es este, ¿no? La mente sobre la materia. Reevaluar la excitación mejora la respuesta cardiovascular y cognitiva al estrés. ¿Qué hacen en este estudio? Hacen un experimento. El estudio anterior no es experimental, es longitudinal, hacen un seguimiento a una corte, ¿no? Este no, este experimenta. En específico, ¿qué es lo que hacen? Juntan a un grupo de personas, que aquí en el abstract debe señalar quizá el número de personas que juntan, no aparece aquí en el abstract, pero juntan a un grupo de personas y se les expone la siguiente situación. Se les dice que en algunos minutos más van a tener que disertar sobre las propias debilidades. Por lo tanto, la gente tiene que empezar a pensar cuáles son mis debilidades porque va a tener que exponer. Y al momento de exponerlas, se exponen a expresiones de evaluadores de los examinadores. ¿Ya?
en otras palabras, los profesores que están evaluando empiezan a poner cara de, lo estás haciendo pésimo, con la finalidad de aumentar el estrés de el grupo de participantes del experimento. ¿Ya? Díganme ustedes si alguna vez hicieron un examen oral que ese tipo de diseño no los estresa. ¿Ya? Creo que la mayoría de nosotros efectivamente se estresa cuando ve que el profe pone cara de que estoy hablando puras tonteras, ¿no? Luego de estresarlos, se les expone a una segunda condición. Se les pide que hagan un ejercicio matemático de contar hacia atrás restando 7 en 7 desde 996. Por ejemplo, 996, 989, 982, 975 y así, van bajando, ¿no? Pero cuando cometen un error, el profesor que tienen adelante tiene que decir, te equivocaste, y la persona tiene que volver a empezar. En otras palabras, lo están exponiendo a una segunda situación de estrés. Imaginen cómo usted se sentiría en una evaluación donde un profesor le está haciendo esto, ¿no? Ya, error, de nuevo, error, de nuevo, y error, de nuevo. Bueno, pero aquí es donde se separan en dos grupos. Perdón, tres grupos. El grupo control no se le da ninguna instrucción adicional, nada. O sea, simplemente se hace el experimento y se miden, ¿no? Pero el grupo experimental uno se les dice antes de la segunda condición experimental que los cambios fisiológicos que va a experimentar en su cuerpo son señales perjudiciales y las tienen que ignorar, tienen que tratar de no sentirlas. En cambio, al grupo experimental 2 se le señala antes del experimento que los cambios fisiológicos que va a empezar a experimentar son señales provechosas porque le van a dar energía y tienen, por lo tanto, que aprovecharlas. Es decir, lo que se les cambia es justamente la percepción acerca del estrés, si es perjudicial o si es beneficiosa. Pero los niveles de estrés al cual están expuestos es la misma. La tarea es la misma para ambos grupos, para los tres grupos en general, ¿no? ¿Y qué se observa? Fíjense este cuadro que mide el nivel de interferencia y la condición, si es grupo control, si es el grupo que tiene que ignorar las señales o el grupo que va a evaluar las señales de estrés como algo beneficioso. Y fíjense la cantidad de errores que cometen los primeros dos grupos y miren la cantidad de errores que comete el tercer grupo. Si saben interpretar un gráfico, se van a dar cuenta que el grupo que consideró que el estrés era beneficioso experimentó menos errores, por lo tanto tuvo un mejor desempeño en la tarea que las personas que pensaban que el estrés era perjudicial, que el grupo del medio, y las personas que no se les dijo absolutamente nada. Yo sé que hay levantando la mano, pero voy a dejar las preguntas hacia el final, ¿no? Eh, Además, el grupo experimental uno, que es el que está aquí al medio, eh, tuvieron más sesgo atencional hacia las emociones negativas. ¿Ya? Percibieron mayormente el miedo, la ansiedad, el malestar en general, ¿no? Y además hubo diferencias en la respuesta fisiológica, es decir, el grupo que ignoró las señales de estrés, porque eran perjudiciales, tuvo mayor contracción de los vasos sanguíneos, que es justamente un indicador de estrés. En otras palabras, experimentaron más estrés fisiológico. Y reitero, la tarea era la misma para todos. Conclusión. Parece ser que si nos estresamos, no necesariamente vamos a andar mal por la vida. Depende de cómo lo signifiquemos, cómo lo percibamos. Y efectivamente, quienes, como yo, sentimos que el estrés viene en general en nuestra ayuda a ciertos niveles, probablemente vamos a experimentar mejor desempeño y además probablemente una mejor salud cuando sufrimos o experimentamos niveles moderados o altos de estrés. ¿Ya? Sí hay un límite, ¿no? Porque cuando las demandas ya te exceden, o sea, con los niveles de demanda que tú tienes, no vas a poder dar cuenta de todas las cosas que tienes que hacer. Entonces probablemente ahí la persona simplemente se colapsa, ¿ya? Que probablemente es algo también que les ha pasado a varios de ustedes. Es decir, pueden estar haciendo un montón de cosas que les gustan, no sé, cocinar, jugar con los niños, trabajar en lo que estudiaron, ¿no? Probablemente hacer algún tipo de actividad social,
pero si las sumamos todas juntas en poco rato, la persona va a colapsar. Por lo tanto, tiene que haber, obviamente, cierta regulación. Estoy diciendo que hay que llenarse de estrés, ¿no? Y que llenarse de estrés va a ser beneficioso. No, hay que tener cierto grado de regulación. Y parte de la regulación implica planificar. Eh, este otro estudio evalúa la respuesta al estrés a corto plazo, ¿no? Dice ahí el mecanismo de la madre naturaleza para mejorar la protección y el rendimiento en condiciones de amenaza, desafío y oportunidad. Nuevamente distinguen, tal como lo hice recién, entre el buen estrés y el mal estrés. El buen estrés es el que tú consideras beneficioso y que te ayuda a responder, ¿no? A rendir frente a una situación que necesita más energía de tu parte. Y el mal estrés es cuando este es excesivo, cuando ya no puedes responder, cuando sobrepasa tus límites. Y observa, este gráfico es del paper, del artículo, ¿no? Eh, y que muestra que el estrés de corto plazo puede tener un efecto de inmunoprotección. Efectivamente, la persona tiende a tener, por ejemplo, menos problemas de salud, pero hay un grupo que aumenta la inmunopatología, es decir, empieza, aun cuando es un estrés agudo, a experimentar mayores problemas de salud. En cambio, el estrés crónico parece que no tiene lado bueno. Es decir, por un lado aumenta la inmunopatología y por otro lado también aumenta la inmunosupresión. Y la inmunosupresión implica una disminución de la capacidad de el cuerpo de protegerse de infecciones y por lo tanto también va a enfermarse más. ¿Ya? Eh, entonces, en general, vamos a ver el estrés crónico como algo que con mayor facilidad va a generar una respuesta negativa en las personas. En cambio, el estrés agudo depende, y depende principalmente del significado. Este gráfico es del mismo estudio, ahí nuevamente distingue entre el buen estrés y el mal estrés, y plantea que el buen estrés, la persona en general va a desarrollar una vida en donde va a prevalecer el autocuidado. ¿Ya? Es decir, va a intentar dormir bien, alimentarse bien y va a decir hacer alguna actividad física. Por otro lado, en el buen estrés también hay ciertos elementos psicosociales que contribuyen a que en general el estrés se soporte adecuadamente. Y ahí hablan de la evaluación cognitiva, lo que ya hemos mencionado, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social, la autenticidad, la gratitud y la compasión. Pero cuando este estrés pasa a ser malo, cuando este estrés pasa a generar, por ejemplo, respuestas inflamatorias que están producidas además por la mayor concentración de cortisol, es necesario hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y ahí en este estudio se proponen la meditación, el yoga, el mindfulness, el ejercicio de la religiosidad, ¿no? El hacer algún ejercicio como caminar, ¿no? El conectarse con la naturaleza, el bailar, la música, el arte, la artesanía, la pintura y la pesca, entre otras cosas. Es decir, probablemente va a requerir de acciones que van más allá de lo cotidiano, porque dormir, comer y hacer algún tipo de actividad física es algo que debiésemos hacer cotidianamente, ¿no? Y cuando hablamos de comer, nos referimos a comer equilibrado, no comer sano. Eh, de tal manera que a través de esas acciones logramos maximizar el estrés positivo y minimizar el estrés negativo. ¿Ya? Voy a deshabilitar la anotación, que hay gente que escribió en la parte inferior. No sé si puedo limpiar la pantalla, creo que no puedo limpiar. Ya. Vamos a hablar del miedo ahora, ¿no? Como señalé, en la ansiedad también hay miedo, ¿no? En la ansiedad es como hay una preocupación por una demanda futura a la cual yo creo que va a exceder mi capacidad de afrontarlo, entonces en muchas personas surge el miedo. ¿Está? Y el miedo nos hace huir en general, tal como señalé, ¿no? Sin embargo, el huir es justamente lo que nos permite sobrevivir. O sea, no tenemos que tenerle miedo al miedo. O sea, el miedo viene también para protegernos del peligro. ¿Tienen ustedes miedo a algo en particular? Yo le tengo miedo a que le pase algo malo a mis hijos. Y por lo tanto, tengo una conducta de mucho cuidado hacia ellos, ¿no? De que estén bien protegidos, irlos a buscar, irlos a dejar cuando van a un lugar desconocido, que no estén a altas horas de la noche fuera de lugar, ¿no? Entre otras cosas.
Este es mi mayor miedo. El miedo también de que probablemente me asalten cuando voy a Santiago. En Santiago, obviamente, debido a lo que sale en la prensa, ¿no? Uno tiene el temor de que en cualquier momento se nos cruce alguien y nos quiera robar el auto. Entonces yo ahí tengo miedo y ese miedo me lleva a que yo maneje principalmente de día cuando voy a Santiago y me guarde de noche. ¿Ya? Eh, Ahí aparece que el miedo nos permite muchas veces luchar, enfrentarnos, también correr, y a veces nos lleva a congelarnos, ¿no? Hay muchas personas que ante el miedo tienen una respuesta de congelamiento. ¿Ya? Que observamos en otras especies animales. ¿Ah? Por ejemplo, los erizos, cuando enfrentan un peligro, una amenaza para su vida, se enrollan y no se mueven más, o sea, parecen muertos, ¿no? Y el animal o el predador, cuando ve que están inmóviles, ya dejan de interesarle la presa y por lo tanto muchas veces simplemente la dejan pasar. Es decir, el congelamiento nos lleva también a protegernos, ¿no? Y de hecho, si nosotros estamos ante un felino que nos quiere atacar, el congelarnos probablemente nos salve la vida, porque los felinos en general atacan presas en movimiento, en general, ¿ya? Por eso los gatos persiguen a los ratones. ¿Ya? Eh, ten- bueno, aquí simplemente muestro cómo el miedo puede ser funcional frente a la inseguridad relacionada con el crimen, ¿ya? Con el delito, que además es un tema que estoy estudiando actualmente. ¿Ya? Eh, el miedo aumenta las conductas de cuidado, ¿ya? Y de autocuidado, ¿no? Lo que ayuda, obviamente, a que el riesgo que tú corras disminuya también. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos hacer desaparecer el miedo de nuestra vida. El miedo en general nos protege. Sí, probablemente algunos de ustedes tienen la fobia a las alturas, o al encierro, o al agua, y ustedes dirán, ¿de qué me protege eso si no corro riesgo cuando veo una corriente de agua? Sí, sí, efectivamente el miedo, en algunas circunstancias, y con explicaciones que probablemente ustedes conocen, porque estudiado la mayoría psicología, puede efectivamente convertirse en un miedo irracional, intenso e incontrolable, que es a lo que llamamos fobia. Pero en general el miedo es funcional. ¿Ya? Eh, este estudio mostró, y que estoy mostrando, lo que estoy aquí compartiendo a continuación, que las personas que le tenían miedo a infectarse por el COVID desarrollaron mejores conductas de salud y menos cantidad de contagio. Es decir, el miedo a infectarse los protegió de sufrir COVID. Y es como obvio, ¿no? Si yo tengo miedo a sufrir COVID, probablemente voy a reducir mi interacción con otras personas, voy a usar mascarilla, voy a guardar distancia, me voy a lavar las manos, ¿no? Porque no quiero sufrir COVID y eso evidentemente minimiza el riesgo de contagiar. ¿Ya? El miedo, por lo tanto, fue nuevamente protector. O sea, nosotros perfectamente lo podemos proteger. ¿Ya? Y vamos a la ansiedad. La verdad es que la mayor parte de las personas desconoce cuál es la función de la ansiedad. La mayor parte de las personas asocia la ansiedad a comerse las uñas, a comer en forma compulsiva, sacarse el pelo, el insomnio, entre otras cosas que evidentemente son desagradables. Yo les dije que soy ansioso. Y sí, efectivamente, a veces como más de la cuenta, ya lo dije. Y a veces también me como las uñas. No tengo insomnio y ya no me queda pelo que sacar. Así que al menos esas dos conductas no las tengo. ¿Ya? Sí, efectivamente puede estar relacionado a cosas negativas, pero eso no significa que la ansiedad sea necesariamente negativa. Y de hecho, la trama de la película Intensamente, que es donde aparece el personaje de la pantalla, nos muestra que en ciertas ocasiones la ansiedad sí cumple una función. Eh, Quizá un poco escondido eso luego de la crisis de pánico que sufre la protagonista hacia el final de la película, ¿no? Que muestra la ansiedad descontrolada, ¿no? Pero en general la ansiedad lleva justamente a que la protagonista piense en las situaciones riesgosas que puede enfrentar en el colegio, en el deporte, ¿no? En sus interacciones, y por lo tanto tome medidas para que ese riesgo disminuya. ¿Ya? Esa parece ser la función principal de la ansiedad. En otras palabras,
Si ustedes están preocupados para el futuro y logran, dije dos cosas, focalizar, es decir, ¿qué puedo hacer ahora para poder enfrentar esa situación de peligro futuro? Y además logran planificar, es decir, cómo yo me puedo organizar para poder enfrentar esa situación futura, entonces probablemente la ansiedad está haciendo funcionar. Sin embargo, si ustedes procrastinan y se focalizan principalmente en el malestar y no en la tarea que tienen que cumplir, probablemente esa ansiedad sea más bien negativa. Impida el cumplimiento de sus metas. Piensen, por ejemplo, en este minuto, en alguna situación que les preocupe, futura, corto plazo, mediano plazo, algo que esté dando vuelta, un viaje, una conversación incómoda con alguien que han estado postergando, una evaluación, ¿no? Hacerse algún examen de salud. Piensen en algo que les genera preocupación. Y piensen qué acción tienen que realizar hoy día para minimizar el riesgo de esa situación futura. ¿Sí? Probablemente si logran conseguir o encontrar algo que pueden hacer hoy día para minimizar ese riesgo, probablemente la ansiedad empiece a ser funcional. ¿Sí? O sea, les va a ayudar a, bueno, o sea, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor ordenar mi material, seleccionar la materia que tengo que estudiar y ponerlo a un lado, probablemente también elegir cuál es el texto con el que voy a empezar, comenzar a leer ese texto. Bueno, probablemente eso lleve a que su rendimiento no sea tan mal. O probablemente si tengo que enfrentar una conversación incómoda con alguien, mi jefe, mañana, a lo mejor hacer ensayos encubiertos, ensayos imaginados de esa conversación, me prepare para poder responder cualquier cosa que pueda surgir en esa conversación. ¿Tá? Y con eso aumenta mi probabilidad de tener un buen desempeño. Eh, este es un meme que es bastante conocido, ¿no? Que justamente compara la ansiedad con el poder del Doctor Strange. El Doctor Strange es capaz de ver, como dice ahí, 14 millones de posibilidades futuras. Bueno, el ansioso anda por ahí. ¿Ya? Eh, y claro, Doctor Strange aprovecha esa capacidad para visualizar amenazas futuras, para prepararse, ¿no? Bueno, el ansioso perfectamente podría hacer lo mismo. ¿Ya? Em, Insisto que probablemente lo que ocurre con varios de ustedes es que el malestar asociado a la ansiedad es tan molesto, intenso, que prefieren abandonar la tarea. O que el malestar asociado a la ansiedad es tan intenso que su foco se orienta hacia las emociones negativas, como vimos en el experimento. Y si yo estoy con mi foco en mis emociones negativas y en mis pensamientos negativos, entonces difícilmente me voy a enfocar en la tarea. Y por lo tanto se va a presentar un problema de, no de desconcentración, ¿eh? Porque no es que la persona está desconcentrada, se está concentrada en algo, ¿no? Es más bien de foco atencional. ¿Ya? Es decir, estoy orientando mi foco atencional hacia estímulos presentes que me restan productividad. ¿Ya? Mi cuerpo, mis sensaciones corporales, mis emociones, mis pensamientos negativos. ¿No? Y por lo tanto, probablemente, porque ya vamos a ir hacia las recomendaciones, técnicas que permiten reorientar el foco atencional hacia, por ejemplo, la tarea que tengo que cumplir. Probablemente ese tipo de técnicas van a ser beneficiosas para las personas que sufren una ansiedad que califica como negativa. ¿Ya? Pero ya iremos hacia eso. Muestra acá un modelo de la ansiedad normal de desafío y respuesta. ¿Ya? Que es más o menos lo que yo les he planteado, ¿no? O sea, uno se pone ansioso porque hay una situación desafiante, futura. ¿Ya? Quizás debemos preguntarnos por qué esa situación para mí resulta desafiante. Y probablemente ustedes descubran que eso se debe a que la situación futura imaginada es importante para él. Y por lo tanto, probablemente representa, por ejemplo, valores. Y quizás reconocer cuáles son esos valores que quiero cuidar, preservar, proteger, también nos ayude a eh, observar, ¿no?
a la ansiedad de una manera más compasiva, ¿no? Como algo menos negativo, ¿no? Que en el fondo lo que está haciendo es decirte, mira, esto es importante para ti, ¿ya? Y por eso te preocupa. ¿Ya? Eh, yo creo que la vida de todos nosotros está comúnmente afectada por demandas futuras, ¿no? Todos nosotros. Además, el preocuparse de una demanda futura y planificar y tomar decisiones corresponde a una habilidad ejecutiva alta, probablemente regulada por el sistema nervioso prefrontal. O sea, en otras palabras, ustedes se ponen ansiosos porque tienen más desarrolladas las partes de su cerebro que tienen más que ver con la inteligencia cognitiva. Probablemente una persona que tiene un menor desarrollo de su zona prefrontal va a estar pensando menos en el futuro y con menos capacidad de planificar y tomar decisiones. Va a estar más orientado hacia el presente, pero no se van a preparar para el futuro. Por ejemplo, los monos. El ser humano tiene un mayor desarrollo de su corteza prefrontal que los primates. De hecho, el resto de los primates, si ustedes lo observan, tienen la frente como achatada, ¿no? Como si hundida, ¿no? Vean el cráneo de un gorila. ¿Ya? En cambio, el ser humano es frentón. Tenemos una frente grande, ¿no? Incluso si yo tomo de la nariz, la parte superior de la frente, de la nariz hacia abajo casi del mismo tamaño, son tremendamente frentones. Y eso porque el ser humano en su desarrollo evolutivo llevó a una mayor desarrollo, evolución, ¿no? De su corteza prefrontal, que, insisto, está ligada a las habilidades ejecutivas superiores. Insisto, por lo tanto, nos ponemos ansiosos porque somos inteligentes. ¿Ya? No digo inteligencia superdotada, no me refiero como especie, ¿no? Somos un animal inteligente. Todos ustedes son inteligentes porque somos todos parte de la misma especie, ¿ya? De los Homo sapiens. ¿Para qué es útil, por lo tanto, la ansiedad? Comprender la luz. Ya se oscureció. Nos permite anticipar peligros. Y díganme que eso no es positivo, ¿no? Saber más o menos si hay algún peligro que vaya a enfrentar más adelante, ¿no? Nos permite anticipar peligros. Nos permite prepararnos para poder afrontar esas situaciones peligrosas. Por ejemplo, eh, no sé, el comprar, no sé, alguna ropa que me proteja del frío, bastones que me permitan caminar sin caerme, nos permiten prepararnos. Y además nos va a permitir planificar y proyectar. ¿Ya? Planificar actividad y proyectarnos hacia el futuro. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Y probablemente también con mucho ensayo mental. Es decir, como anticipación de la situación futura con distintos escenarios, ¿no? Mentales, ¿no? Y probablemente varios de ustedes reconocerán que se empieza a imaginar esos encuentros. Por ejemplo, como ya había dicho anteriormente, una conversación compleja con alguien, ¿no? Frente a esa utilidad, yo preferiría que si alguien se acerca a mí y me dice que tiene una varita mágica que me va a poder hacer desaparecer la ansiedad de mi vida, yo le diría, no, 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 no. Mejor me enseña cómo regularla, ¿no? Mejor me propone alguna actividad que me permita que la ansiedad no se desborde, los niveles de estrés disminuya, principalmente por los niveles de sobrecarga, ¿no? Pero no me quite la ansiedad. Yo la necesito para poder realizar todas las tareas a las cuales estoy expuesto debido tanto a mi trabajo como a mi forma de ser, ¿no? Porque yo también me involucro en cosas que no debería involucrarme. En este minuto estoy organizando o coorganizando, porque soy el organizador principal, pero estoy coorganizando un congreso, ¿no? Y un congreso requiere mucho trabajo y, bueno, nadie me obligó a meterme en eso. Yo voluntariamente me ofrecí para participar en la organización, ¿ya? Si me quitan la ansiedad, no podría hacer eso, ¿ya? Sin embargo, como ya dijimos, hay niveles de ansiedad que pueden ser contraproducentes, ¿ya? Porque te paraliza, porque los niveles de malestar son muy altos, porque te lleva a ejecutar conductas poco saludables en el presente, por ejemplo, comer mucho, porque te paralizas, ¿ya? Y no actúas como debes actuar, o procrastinas, ¿no? En esos casos, por lo tanto, tienes que aprender a manejar la ansiedad, ¿no? Y aquí hay cuatro grandes estrategias que yo voy a compartir con ustedes.
Algunas yo las hago, otras no puedo, ¿no? Pero intento. Primero, aceptar. La ansiedad forma parte de tu vida. Deja de luchar contra ella. Benefíciate de ella, como hablamos también del estrés. La ansiedad te aporta energía, porque contiene estrés. Y esa energía tienes que aceptarla. Decir, aquí está para ayudarme, yo tengo que hacer algo con ello, ¿no? Actúa. ¿Ya? Eh, con actuar hablamos principalmente ahí de afrontamiento activo centrado en el problema. Así que, ¿qué puedo hacer ahora para poder enfrentar esa situación evaluada como riesgosa? Y hazla. Regula. Es decir, si estos niveles de ansiedad empiezan a excederse del nivel que para ti resulta soportable, entonces tienes que generar una actividad que te permita disminuir en cierto grado la ansiedad sin hacerla desaparecer. Y hay que exponerse, ¿no? Exponerse a lo que me da miedo, ¿ya? No evitarlo, no huir, ¿no? Porque probablemente es algo que es importante para mí, porque tiene que ver, como ya dije anteriormente, con mis valores. Por ejemplo, conseguir un trabajo, por ejemplo, hablar con los padres de mi novia, ¿no? Para presentarme, porque quiero una relación seria con ella, ya sea porque tienes que rendir una prueba que va a ser importante para que siga progresando en la carrera que decidiste estudiar, ¿no? Entonces hay que exponerse, no podemos huir de ello, ¿no? En la aceptación, como ya señalé, tenemos que reconocer la ansiedad como una señal y no como un enemigo, ¿no? Como algo que te dice esto es importante, ¿no? Por la misma razón, quizás debamos reencuadrar la ansiedad como una manifestación de un valor personal relevante. Progresar en mi carrera, eh, ayudar a los demás, eh, amar a ciertas personas, etc. Respecto a actuar, yo creo que es lo que más le hemos dado vuelta en esto, que es formula planes concretos y comienza hoy día a ejecutar esos planes. No lo postergues, no lo dejes para mañana. Hay algo que probablemente puedas hacer hoy. Regula. Y ahí hay muchos ejercicios que permiten regular los niveles de ansiedad. Aquí se presentan solamente dos. Probablemente ustedes saben mucho más. Y de hecho, en la diapo anterior aparecieron algunas cosas. Acá, lo vuelvo a mostrar. Ah, se está muy corrido, ¿no? Ahí están, ¿no? Meditación, yoga, mindfulness, etcétera. ¿Ya? Esas son actividades que te permiten regular, ¿no? Pero acá yo señalo dos que pueden ser importantes dentro de un proceso psicoterapéutico, como aprender alguna técnica de respiración, por ejemplo, respiración diafragmática, o aprender algunos ejercicios de mindfulness o atención plena, que recuerden que el mindfulness, una de sus ventajas, es que es un reentrenamiento atencional y por lo tanto probablemente facilite la capacidad necesaria de focalizar para poder rendir, ¿no? En una tarea en el presente. ¿Ya? Y en la exposición, bueno, ahí tenemos estrategias de exposición gradual, o sea, acercarse de a poco a lo que temo, ¿no? Eh, Obviamente la planificación me ayuda, ¿no? Si tengo que hablar con mi futuro suegro, probablemente ese acercamiento gradual implica primero presentarme, ¿no? Que me conozcan, ¿no? Probablemente luego hacer alguna actividad que permita distender el ambiente y luego ya más adelante hablar seriamente con ellos. También, dentro ya de una estrategia psicoterapéutica propiamente tal, está la prescripción del síntoma. Es decir, llama a la ansiedad, ¿no? Juega con ella. ¿Ya? Preocúpate deliberadamente, ¿no? Dar vuelta, enróllate a propósito, ¿no? Atrae las imágenes, anótalas, escríbelas, exponte a ellas, no sé si exponte o expónete, ¿no? Pero afronta ellas, ¿no? Eh, para reducir, ¿no? Los niveles de malestar que te están generando y además contribuir probablemente en mucho mayor grado a la planificación. Bueno, ya estamos llegando al fin. Queda un minuto porque después vamos a dejar algún tiempo para preguntas, que seguro que hay preguntas aquí presentes. Por lo tanto, les comparto mi Instagram, Felipe García Martínez, por si, por ejemplo, ustedes quieren hacerme alguna pregunta que no alcancemos a responder acá, o necesitan algún tipo de material o de orientación.
No puedo, sin embargo, por mi Instagram hacer supervisión clínica, eso es lo único que puedo vetar, ¿no? Porque requiere mucho más tiempo de mi parte, pero sí pueden preguntarme de lo que ustedes estimen, ¿no? Que es relevante para poder resolver sus dudas u otras cosas. Y bueno, yo creo que con esto termino de redondear mi secreto. Yo les dije que yo logro hacer tantas cosas porque soy ansioso. Ese es mi superpoder, ¿no? Y un superpoder que constituye un superpoder por mí porque he desarrollado en mi vida ciertas habilidades que me permiten anticipar, eh, no procrastinar, y eso me libera tiempo futuro. Es decir, si tengo una tarea para el 15 días más, probablemente hoy día ya la tengo hecha. ¿Ya? Y eso significa que caben más cosas, ¿no? Y en ese caber más cosas están mis amigos, mi familia, viajar, ir al campo, entre otras cosas, que contribuyen, por supuesto, también a mi autocuidado. ¿Ya? Eh, Bien, hay preguntas, hay dos personas que levantan la mano, le dejo la palabra a Constanza para que organice esta parte. Probablemente también hay preguntas en el chat, que me las pasé, yo no he visto ninguna. Ahí tú me dirás también, Constanza, si hay algo que yo pueda responder. Te paso la palabra. Sí, bueno, vamos a partir con Angie y después vamos a ir con María y vamos a ver cómo nos vamos en el tiempo, si es que alcanzamos a hacer una preguntita más o si es que ve algo en el chat que quiera responder. Pero en principio vamos con ellas dos. Listo. Ahora No sí, muchas logra. gracias, Ahí. Constanza. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, nuevamente buenas noches. Me excuso por motivos de conectividad, no puedo encender mi cámara, pero estuve con muchos oídos atentos y también con esa capa de superpoderes que nos hablaba don Felipe, que me encantó, un deleite escucharte desde acá, Medellín, Colombia. Te quiero hacer una pregunta y es, pues veía también en los comentarios un poquito, ¿qué te diría yo? Abundantes, generosos de los compañeros nos mencionaban el tema de factores como el estrés o la ansiedad rasgo, la ansiedad de estado. ¿Cómo podemos gestionar, Felipe, cuando esa ansiedad se detona por factores externos? Ejemplo. Tú ya diste todo de ti, ponemos un caso hipotético, te postulaste a una beca, algo que en tu proyecto de vida tiene, cierto, es fundamental, tiene una relevancia, pero ya está a manos de otra persona esa decisión. Entonces uno viene como con ese pensamiento rumiante, ese sobrepensar, como qué hacer cuando son factores externos los que nos la detonan, cómo la podemos utilizar la ansiedad de manera estratégica, porfa. perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Lo que tú planteas igual es una demanda común cuando en contextos clínicos. Yo recibo demandas muy parecidas a las que tú señalas, ¿no? A todo esto yo traté de usar la menor cantidad de términos técnicos porque entiendo que hay gente que no necesariamente aquí es psicólogo o psiquiatra. Entonces yo no usé términos como eustrés, distrés y cosas por el estilo, pero claro, o hablé muy poco del cortisol y otras cosas, ¿no? Pero claramente son elementos que logran o permiten explicar mejor técnicamente las cosas que yo he ido señalando en forma más simple en esta conferencia, ¿no? Respecto a tu pregunta específica, lo que hacemos con nuestros consultantes es aprender a distinguir aquello que está bajo su control y aquello que no está bajo su control. ¿Ya? Probablemente no está bajo de su control la decisión propiamente tal. ¿Ya? Eso depende de otros, ¿no? Y por lo tanto, probablemente la actitud que tengamos que promover en él o en ella es la aceptación. ¿Ya? Aceptar el resultado como una condición cual no va a poder, no va a poder necesariamente influir, pero sí tiene control sobre su desempeño. ¿Ya? Por ejemplo, el ser capaz de responder en forma ordenada, coherente, clara a las preguntas que pueden estar haciendo las personas que están en esa comisión, ¿no? El ser capaz de elaborar, ¿no? Anticipar algunas preguntas posibles, sus posibles también respuestas, para tener un mejor desempeño en la entrevista. Eso sí está bajo su control. ¿Ya? Y por lo tanto eso no tiene que necesariamente aceptarlo, sino que probablemente va a tener que actuar, hacer algo, ¿no? Y esa distinción entre lo que está bajo nuestro control y fuera de nuestro control es una fase necesaria para poder distinguir aquello que sí podemos hacer frente a una situación que la persona percibe como una amenaza futura o una demanda futura. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a pasar ahora con María Juliana.
que fue la segunda en levantar su manito. Sí, buenas tardes. No sé si me pueden ver y escuchar bien. Bueno, pues primero agradecer al doctor Felipe por este momento, por el espacio en general. Aprendí también muchísimo, creo que de una manera muy sencilla y muy necesaria que sea como muy directa en ese orden de ideas, ¿no? Yo creo que tengo un poco mi duda en torno a la procrastinación, porque yo también me considero una persona ansiosa y en ese mismo orden tiene sus beneficios, pero también tiene como sus lados no tan chéveres, que es un poco más ese lado de la procrastinación, que no se lleva a la opción o que no se utiliza como esa ansiedad para poder ejecutar. Entonces, mi pregunta va un poco sí, ¿qué estrategias se pueden utilizar para evitar un poco la procrastinación y utilizar más estratégicamente pues esa ansiedad que ya hace parte pues, de nuestro diario vivir? Em, y también cómo se explica la procrastinación en sí. Me parece muy curioso el fenómeno de la procrastinación, de cómo se da y por qué se da. Esa sería. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a intentar responder en forma breve, ¿ah? Porque hay más preguntas y me gustaría alcanzar a responderlas todo antes que sea las 9 de la noche en Chile, porque ahí yo tengo que huir, ¿no? La procrastinación se considera una estrategia evitativa, ¿ya? Es decir, que frente a una situación que te está generando malestar, entonces yo dejo de mirar esa situación que me genera malestar, ¿ya? Entonces la gente posterga, por ejemplo, iniciar su proceso de estudio porque sabe que al iniciar su proceso de estudio va a empezar a sentir malestar, ¿ya? Pero es una estrategia evitativa que no funciona. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, los niveles de preocupación aumentan, ¿ya? Entonces no te permiten descansar de la preocupación. Quizá no pensar en ello en forma momentánea, pero el riesgo de que obviamente se cumpla aquello que temes aumenta a la medida que tú vas postergando, ¿ya? Entonces por eso se considera una estrategia evitativa. Y ante la estrategia evitativa, el trabajo terapéutico consiste en hacer lo contrario, que es una estrategia activa, no evitativa, ¿no? O centrada en el problema. Y por lo tanto, probablemente estas dos cosas que mencioné en varias partes de mi exposición, es necesaria apuntarlas claramente porque son las dos cosas que tenemos que trabajar con las personas que procrastinan, que es focalizar y planificar, ¿ya? Es decir, que logre focalizarse en la tarea concreta que tiene que realizar, de tal manera que otras cosas que le quitan ese foco, por ejemplo la preocupación, por ejemplo el malestar, por ejemplo los pensamientos rumiativos, aparezcan en un segundo, ¿no? Y planificar en el sentido de que ya, vale, yo tengo una prueba que es la otra semana, ¿cómo tengo que organizar mi tiempo para alcanzar a estudiar todo este material de aquí a la próxima semana? ¿Ya? Eso tiene que ver, insisto, con las dos estrategias principales para trabajar con la procrastinación. Son los antónimos de la procrastinación. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, María Juliana. Muchas gracias, Felipe. Por tiempo no vamos a alcanzar a responder más preguntas por micrófono, pero no sé si le parece responder una preguntita que estaba en el chat, que vi que más o menos fue la que más reaccionaron, que es relacionada a cómo manejar la ansiedad en neurodivergencia, ya sea en TEA o TDAH. Ok. eh, yo no siento que haya necesidad de generar estrategias demasiado diferentes en caso de neurodivergencias, ¿no? Tengo la impresión de que las personas, por ejemplo, que tienen déficit atencional, requieren, y de hecho se han hecho estudios para ver cómo estrategias de entrenamiento o reentrenamiento atencional pueden ayudarlos, ¿no? A que logren enfocarse, ¿ya? En ciertas tareas, ¿no? Con ciertas condiciones donde también actúa la planificación, entre otras cosas, ¿no? Entonces no veo que sea necesariamente diferente, solo que, y acá probablemente voy a responder también otras cosas que estuve leyendo la pasada en el chat. En algunos casos, cuando el malestar es muy intenso, por ejemplo, hay presencia de angustia, y la angustia para muchos es insoportable. O hay presencia de insomnio persistente. Son personas que están tan ansiosas que prácticamente no pueden dormir, ¿no? Eh, o ciertas condiciones en las cuales uno puede anticipar una forma de funcionamiento cerebral diferente, como el caso del déficit atencional. Probablemente el apoyo de la medicación pueda ser necesario, ¿ya? Lo que no significa renunciar a las técnicas más vinculadas a lo psicológico. Solo que en este caso la medicación ayuda a facilitar esos reentrenamientos que uno puede hacer a través de técnicas psicológicas.
¿ya? Y por lo tanto tenemos que evaluar cuál es el mejor camino para cada persona, ¿no? También entendemos que tanto en déficit atencional como en condición de espectro autista hay rangos, ¿no? Probablemente algunos claramente necesitan medicación, pero otros probablemente no. Requiere solamente intervenciones psicológicas, psicosociales, entre otras. ¿Ya? Ocupacionales también, ¿no? Yo, terapeutas ocupacionales, siempre aprovecho de valorar el enorme trabajo que hacen los terapeutas ocupacionales. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Felipe, por tu tiempo, por tus respuestas. Yo vi muchas felicitaciones ahí también por el chat, que les encantó esta instancia. Así que nos despedimos ya, son las 9, sé que Muchas, necesitas irte, así que muchísimas gracias. muchas gracias a todos ustedes. Bueno, y que les vaya muy bien en el sorteo que viene a continuación. ¿Ya?